Buenas noches, mis hermanos, celebrando siempre a nuestro Dios, porque Él hizo posible de que este año podamos nosotros cantarle, exaltarle, aprender su palabra, servirle. Así que, mis hermanos, tenemos que agradecerle por todo lo que hizo en este año y también pedirle que en el próximo año también nos dé las fuerzas, nos dé fortaleza y de su palabra para poder seguir sirviéndole. Así que, mis hermanos, vamos a empezar este tiempo. Celebremos la grandeza de nuestro Dios, celebremos la grandeza de nuestro Rey con alabanzas, cánticos al Señor y también escuchando su palabra. Que el Señor nos siga fortaleciendo a nosotros y a ustedes en sus hogares, y no se olviden de seguir compartiendo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor con alegría y con júbilo. Aleluya. Los muros caerán. Cuando le canto, la tierra se estremece. Los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar de mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Sí, Señor. Vamos. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas. Los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Así es, Señor. Vamos, iglesia, todos juntos a levantar nuestra voz en alto y decir bien fuerte: caen los muros. Caen los muros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, ¿estamos listos? Vamos todos. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros, caen los muros. Vamos, saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caen. Arriba, saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando. Los muros caerán, al sonar de mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán.
mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Vamos a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús, me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús, me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Sí, Señor, te alabamos con todas nuestras fuerzas, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Alábale al Rey. Y todos juntos decimos a una sola voz: eres todo para mí, oh, dueño de mi vida y mi alabanza mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré
hasta mi último suspiro te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia, Padre. Amén. Bendecidos porque el Señor todavía primeramente no viene. Imagínense que si hubiese venido, cuántos miles y miles y millones hubiesen quedado en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces hay que darle gracias a Dios. Dos, hay que darle gracias a Dios porque Él nos ha vuelto a la vida. Imagínese, usted se acostó y así también se despertó. Dios nos da una oportunidad todavía para adorarle. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, y tres, porque estamos en la casa de Dios. El anhelo de un cristiano justamente es esto, estar en los atrios del Señor. ¿Por qué? La Biblia dice, bienaventurados sois los que estáis en la casa de Jehová. Nosotros al estar en este lugar somos bienaventurados. Quiere decir, somos afortunados, somos dichosos y somos felices. Bendito el nombre del Señor. Es una bendición que tenemos, hermanos, todavía. Quizá con el tiempo ya no lo tendremos, porque tiempos difíciles se acerca, pero hay que aprovechar. Bien, en Marcos capítulo 5, versículo 21, 22 al 24. Gloria a Jesús. Y vamos a leer estos versículos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Dice la palabra, el versículo 21. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Dios bendiga su palabra. Por favor, tomen sus lugares. En el contexto de este versículo vemos a Jesús, quien había dado libertad a un endemoniado, más conocido como el endemoniado gadareno. Recuerden que este hombre estaba posesionado por una legión de demonios. Imagínense cuántos demonios. Una legión, aquel entonces, en los tiempos de Roma, una legión podía ser 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y 5,000. Gloria a Jesús. Y el Señor tuvo compasión de este hombre y el Señor le va a liberar. Y Jesús, después de haberlo liberado, Él toma justamente su embarcación y va a pasar a la otra orilla del mar. Y entonces allí le esperaba, dice, una gran multitud de gente. Una gran multitud. Y es ahí cuando este hombre va a venir a pedir auxilio. Por eso el título de hoy día es Jesús, esperanza en tiempos de crisis. Sabemos que una crisis personal es un acontecimiento que conduce a cambios importantes en nuestras vidas. Esa es la verdad. Ninguna crisis trae contentamiento o felicidad. Muy por lo contrario, hermanos, trae cambios importantes, muy feos. Cuando atravesamos una crisis, ya sea por la enfermedad, por ejemplo, ¿quién se siente feliz cuando está enfermo? Es una crisis terrible, no solamente para el enfermo,
sino también para los familiares del enfermo, o también una crisis por dilemas familiares o conyugales. Yo creo que ese es el problema grande, es la crisis más grande, cuando hay un problema conyugal, hay un problema familiar. Eso es terrible. Muy bien. O también por dificultades económicas, etc. Esto acarrea, ¿qué acarrea? Conflictos que nos obliga a tomar decisiones. En cada crisis de nuestra vida nos obliga a tomar decisiones que en circunstancias, gloria a Jesús, anteriores no lo hubiésemos hecho. Y aquí vemos un hombre llamado Jairo. Él tiene un problema grave. ¿Y cuál es el problema? Que su hija, su única hija de 12 años, estaba agonizando, se estaba muriendo. Pero ¿quién era Jairo? Jairo era jefe de la sinagoga, tenía una posición de honor que le llevaba a tener responsabilidad y poder en Israel durante el tiempo de Jesús. Él era jefe de la sinagoga, era un laico y respetado judío, con responsabilidades para mantener el mantenimiento físico de la sinagoga y los servicios de adoración. Jairo fue elegido entre los ancianos y él decidía quién sería llamado a leer las Escrituras, quién tendría que predicar y quiénes tenían que mantener el orden durante los servicios. También era un hombre de mucha influencia y también muy rico. Miren, algo muy interesante que nosotros debemos entender, que la crisis no está reservado solamente para el hombre pecador, sino para todos. Muchos piensan que cuando un hijo de Dios se enferma, dice, es posible esté en pecado. No está obedeciéndole a Dios y por eso el pecado. Pero fíjese, usted ve en la Biblia, gracias a Dios que nos ha dado su palabra para nosotros estudiarla y tener que cambiar de opiniones a esas. El apóstol Pablo era un hombre que oraba por los enfermos sanaban, sus delantales ponían sobre los enfermos, los demonios salían, mire, pero él tiene una enfermedad. Gloria a Jesús. Job, un hombre perfecto, no había como otro en la tierra, pero sin embargo cayó con una enfermedad terrible. Y este hombre era un principal, uno que estaba ministrando en la sinagoga, el hombre que se encargaba de organizar los cultos, el hombre que decía, ¿sabe qué? A ti te toca este sábado a leer las Escrituras, a ti te toca hacer la limpieza. Pero sin embargo, gloria a Jesús, él tiene una crisis. ¿En qué crisis estaba pasando? Su hija estaba agonizando. ¿Quién de nosotros no ha tenido así alguna vez un problema? No solamente en enfermedad, en cualquier crisis. Y ahí es cuando uno va a tomar decisiones. Las crisis nos llevan a decisiones. ¿Y qué decisión toma Jairo? Lo toma una de las mejores decisiones. ¿Cuál es esa? Él va a irse a donde Jesús. Miren lo que dice la Escritura que estamos leyendo. Y vino. ¿Por qué vino Jairo? Es que justamente él vino porque él había escuchado que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús había liberado al endemoniado y que Jesús era el indicado quien moriría por la humanidad. Recuerden que la fe viene por el oír. Él oyó y él vino. Y cuando él vino a donde está Jesús, ¿qué hizo? Dice, cuando lo vio, ¿qué hizo? Dice, se postró a sus pies. Mire, es muy interesante también aquí poder aprender que en tiempos de crisis tenemos que acudir a Jesús. 2, tenemos, hermanos, que postrarnos ante los pies del Señor. Eso quiere decir adorarle. Tenemos que adorarle al Señor.
que debemos aprender. Muchas veces estamos pasando crisis, decimos, tú sabes, Señor, sánalo. Pero aquí Jairo nos da una línea. Jesús, y cuando lo vea Jesús, o sea, él le adora, le adora. Segundo punto, ¿qué hace Jairo? Note bien, le rogaba mucho, que no solamente le rogaba, sino que le hace una petición. ¿Cuál es la petición que le hace? Mi hija, ven, Jesús, ven. Mire, él no le dice, Señor, ordena que mi hija sea sana, sino le dice, ven, mi hija está agonizando. Gloria a Jesús, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cuánto, hermanos, cuánta enseñanza tenemos aquí? Cuando tengas una crisis, lo que sea, al Señor, bendice su nombre. En tercer lugar, presenta tu petición. Presenta tu petición. La palabra dice, ruégale, Señor, ven, invítale a Jesús. Yo reconozco que tú eres Dios, sé que tú puedes todo, tú eres el creador del universo, y yo sé que al venir tú a mi casa, al verlo a mi hija postrada, solamente vas a poner tus manos sobre ella y ella va a sanar. ¿Qué es eso? Eso es fe. Eso es fe. Y Jesús accede al ruego y a la petición de Jairo. Jesús no se hace de rogar. Jesús, hermanos, Él es manso, Él es humilde, Él es Dios. Él no le dice, Jairo, no tengo tiempo, o de repente no estás cumpliendo con la ley, o luego te voy a visitar, sino que Jesús accede al ruego y a la petición. Y el verso 24 dice, pues fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Gloria a Jesús. Aprendamos a orar, a pedirle al Señor. En tiempo de crisis, recuerden que Jesús es nuestra esperanza. Y Jesús, yo me imagino, Jesús allí caminando y la gente que le apretaba. Y aquí tenemos en ese caminar el primer obstáculo que tiene Jairo. Gloria a Jesús. Dice la Biblia, usted está siguiendo la palabra, gloria a Jesús, que en el versículo 25 al 34 del libro de San Marcos, aquí vemos un obstáculo que va a detenerlo a Jesús un momento. Gloria a Jesús. Recordemos que Jairo había hecho su petición urgente a Jesús para que viniera pronto a su casa porque su hija estaba agonizando. Ponga usted en el lugar de Jairo. Ponga usted en el lugar de Jairo y le ruega a Jesús, y Jesús le dice, está bien, vamos. Y en el camino se presenta un obstáculo. ¿Y cuál era el obstáculo? Veamos lo que dice la Biblia, el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo el manto o su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había
sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ven, ve en paz y queda sana de tu azote. Le decía: póngase usted. Jairo había rogado. Ahora Jesús va en camino y se presenta, hermanos, ahí otra persona enferma. ¿Cuánto tiempo le habrá demorado? Yo me imagino a Jairo, hermanos, me imagino, es cuestión personal, caminando de acá, caminando de allá, qué horas. Mi hija está agonizando y todavía que esta mujer se interpone. Yo creo que eso pasaría a todos. Y Jesús conociendo todo eso, el Señor, hermanos, no le dice nada a él, porque estaba ahí, Señor, probándole su fe. ¿Cuántas veces, hermanos, también nosotros queremos que el Señor haga el milagro y cuántos obstáculos se tiene? Y nosotros nos desesperamos, nos angustiamos porque el Señor no actúa. Mis amados hermanos, yo creo que ahí estaba Jairo. No sé qué estaba pasando con Jairo. Y el Señor está atendiendo otro milagro. La mujer que tenía 12 años de flujo de sangre fue sanada. Yo visualizo la alegría de esta mujer, la gente admirada, y Jairo angustiado, entristecido y también pensando: ¿por qué? Si yo a Jesús le dije que fuera a mi casa y él me accedió, tiene acá. Ese fue el primer obstáculo. El segundo obstáculo que tiene Jairo en el camino hacia su casa es, según el versículo, capítulo 5 de San Marcos, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Mis amados hermanos, en estos casos, cuando sucede una muerte, nosotros solemos decir: mientras hay vida, hay esperanza. Y nos consolamos diciendo, recurrimos a todos los medios posibles, mas no fue posible. Ya murió, mis amados hermanos. O también decimos, cuando se acaba la vida, se acaba la esperanza. Gloria a Jesús. Quizá Jairo, esta triste noticia se quedó, hermanos, o ante esta triste noticia Jairo se quedó perplejo. ¿Y ahora? ¿Qué le digo a Jesús? ¿Que me siga o que quede ahí nomás? Le digo: Señor, no se pudo, Señor, yo ya me retiro. Sigue tu camino, Señor, sigue haciendo los milagros. Posiblemente, también eso nosotros de repente haríamos. Gloria a Jesús. Sin embargo, Jesús jamás deja las cosas que nosotros le pedimos. Él hace lo que nosotros le pedimos, le rogamos. Y Jesús le da un consuelo en ese instante. ¿Y cuál es el consuelo que Jesús le da a Jairo? A un padre angustiado, un padre que ya recibe la noticia que su hija ha muerto, ya no tiene esperanza. Pero ¿cuál es el consejo de Jesús a Jairo? Y es el consejo que también nos puede ser esta mañana decir a usted presente y a los que están lejos. El versículo 36, capítulo 5 de San Marcos. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas. Gloria a Jesús. En otras palabras, Jairo, ¿tú para qué me invitaste? ¿Para qué pusiste tu petición hacia mí? ¿Tú creías que iba a sanarlo? No temas. Sigue creyendo. Gloria al nombre del Señor. Sigue creyendo. No temas. Mis amados hermanos, así es nuestro Dios. Todo lo que le pedimos, Él siempre va a continuar en el camino a hacerlo. Él se detiene para algo, es, hermano, para probar nuestra fe. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros flaqueamos y le rogamos y decimos: Señor, Señor, pero cuando
no encontramos el milagro, nos desanimamos. ¿No le ha pasado eso? Sí, nos desanimamos. Y ya tanto orar, tanto clamar y no hay respuesta. Mejor de repente el Señor se ha molestado conmigo. Ya de repente yo he pecado, ya no soy su hijo, o no me escucha porque soy pecador. Eso es lo que presentamos nosotros mismos. Dios tiene propósitos grandes. Si la sanidad o el milagro no llega en su tiempo, es porque Él tiene un propósito. Bendito el nombre del Señor. Él tiene un propósito. ¿Se acuerda usted cuando Lázaro había enfermado? Sí, Lázaro estaba enfermo. ¿Qué hizo Marta y María? Mandaron una comisión a decirle a Jesús: Maestro, el que amas está enfermo. Y Jesús, lejos, hermano, de tomarle atención, vamos a decirlo así, o alarmarse, mi amigo está, vamos, no. A los discípulos le dijo: no, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Pero no se fue. 2. Pasó los días, 2, 3 días, y llega la noticia: Maestro, el que amas ha muerto. Jesús tampoco fue corriendo: voy a consolarlo a María, voy a consolarlo a Marta porque son mis amigos. No. Voltea a su discípulo y dice: nuestro amigo Lázaro duerme, vamos a despertarlo. Uno se pregunta: pero ¿por qué si era Jesús, era amigo de Marta y Lázaro? Betania de Jerusalén no es mucha distancia. Pero pasó los días y ahora, hermanos, Él se va. Pero no se va directamente a la casa, no le va a decir: mis condolencias, María, estuve muy ocupado, no vine. No, sino que Él se queda fuera de la ciudad. Fíjese usted, así trabaja el Señor. Fuera de la ciudad, y ahí los judíos le dicen a Marta: Marta, Jesús está fuera. Y Marta fue corriendo ante Jesús y le dice: Señor, si tú hubiese venido cuando te hemos llamado, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si tú creerás, verás la gloria de Dios? Anda, dile a María. Y Marta se va corriendo a María, y María fue corriendo a Jesús y le dice: Maestro, si tú hubiese venido a tiempo, mi hermano no hubiese muerto. Pero Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si tú creerías, verás la gloria de Dios? Llévame, le dice Jesús. ¿Dónde está? Oh, Señor, le dice: hace 4 días que lo hemos enterrado. Su ya tiene hasta mal olor, tiene. El Señor no le estaba preguntando qué es lo que pasaba, le estaba diciendo: ¿dónde lo han puesto? Y cuando llegaron al lugar donde lo han puesto, ¿qué hizo Jesús? Ordenó: quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra, Jesús llamó a Lázaro por su nombre: Lázaro, sal. Y Lázaro, que estaba, hermanos, gloria a Jesús, envuelto, salió. Yo me he preguntado por qué Jesús le dijo: sal, Lázaro, salgan. Todo lo muerto hubiese resucitado. Jesús, con nombre propio, lo llamó a Lázaro, y Lázaro resucitó. Ahora pónganse ustedes, hermanos, vean, visualicen la alegría de Marta y María. Verlo a su hermano nuevamente. Ellas, ¿qué le habían pedido? Que venga a ver a su hermano que está enfermo. Hermanos, Dios así trabaja. Hay que ser, hermanos, hay que tener paciencia. No hay que desesperarnos. Usted pidió algo a Dios y Dios va a concederle su milagro. ¿Cuándo? No lo sabemos. Para muchos es demasiado tarde, pero Dios nunca llega tarde. Él llega al momento, a la hora oportuna, porque Él así trabaja. Sea el nombre del Señor bendito. Gloria a Jesús. Ahí tenemos el segundo obstáculo. El tercer obstáculo. Oh, gloria a Jesús. Encontramos la incredulidad, gloria a Jesús, de los que estaban en casa. La gente que está en casa son incrédulos. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó, todos estaban llorando. Todos lloraban.
Y cuando Jesús llega, miremos cómo le reciben. Dice que nadie creía. En Marcos 5, 39 al 40. Y entrando, o sea que Jesús ya llega a la casa, ahora entra ella, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Es palabra del Señor. La niña no está muerta, duerme. Pero ¿qué hace la gente ante esta palabra? Dice, se burlaban. Se burlaban, gloria a Jesús. Sí, dice, burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entrando donde estaba la niña. Esto es, la incredulidad es un obstáculo. Ahí tenemos la incredulidad, no de Jairo, no de la mamá de Jairo, sino los que estaban en casa, los vecinos, estaban llorando. Amados hermanos, pero quiero decirles esta mañana, los obstáculos no son suficientes para impedir a Cristo realizar el milagro por el cual acudimos a Él. Ningún obstáculo puede ser suficiente para que Dios, para que Jesucristo Señor no, hermano, realice el milagro. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué le has pedido? Pero yo te digo, hermano, que esa petición que le has hecho llegará en el tiempo de Dios. Recuerden, la Biblia dice que nuestras oraciones están en copas de oro en el santuario del Señor. No se olvide, hermano. No se olvide. Y un día el Señor le va a sorprender. Como el Señor le dijo a Ezequías a través de Isaías: he visto tus lágrimas, he escuchado tu oración, aquí está lo que tú me pedías. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, y Jesús, viendo la incredulidad de la gente, ¿qué hizo Jesús? Sacó a todos. Oh, hermano, cuando hay incredulidad, es un poco, hermanos, que conmueve a Jesús mismo, a nosotros también. Cuando dicen, no sé, de repente, el Señor sanará, no lo sé. No, es que el doctor tal está tratándolo con ella. Esa es incredulidad. Hermano, Jesús no solamente sana a los enfermos, no solamente, gloria a Jesús, libera a las personas de los demonios, sino que Jesús también resucita a los muertos. Bendito el nombre del Señor. Resucitó a Lázaro y hoy vamos a ver el milagro que hace, hermanos, con esta niña de 12 años. Gloria a Jesús. Entonces, Jesús, ahí está el papá de la niña, Jairo, ahí está la esposa, ahí está Jesús y está Juan, está Santiago, gloria a Jesús. Ahí están, hermanos, los discípulos que siempre lo tenían. Y cuando él está frente al cuerpo de la niña, ¿qué le dice el Señor? Marcos capítulo 5, versículo 41 al 43. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahora les invito a ustedes a mirarlo a Jairo. ¿Cuál sería la sorpresa ahora? Ya me imagino la sonrisa. O de repente remolineando, dando glorias a Dios, Cristo lo sanó. Esto así Dios trabaja. Bendito el nombre del Señor. Toda cosa que le pidamos en el nombre de Jesús, tenemos la promesa que el Padre nos va a conceder. Bendito el nombre del Señor. Todo. No dice, ¿sabes qué? Si tú me pides 100, voy a verlo. Voy a darte 20, porque tú no me simpatizas. No. Pide todo lo que le pidamos al Señor, Él nos va a conceder. Solamente que hay que ser perseverantes. Jairo fue un hombre perseverante. Jairo no solamente oyó de Jesús, sino que él se fue a buscarlo a Jesús. Y cuando lo encontró a Jesús, él se postró delante del Señor, o sea, le adoró. Le adoró. 2, le presentó su petición. ¿Cuál es la petición? Mi hija está agonizando. 3, lo invitó a Jesús que vaya a su casa.
Claro, usted no lo va a invitar a Jesús que vaya a su casa porque el Señor está ahí. Usted tiene que decirle, Señor, mira mi situación. Mírame, Señor, no, ya no puedo más. Jesús, ante esta petición, accedió. Los obstáculos que tuvo Jairo no le impidieron a Jesús, hermanos, que Jesús hiciera el milagro. Y ahora tenemos a un Jairo contento, a un Jairo feliz, a un Jairo, hermanos, robustecido en su fe. Eso mismo sucederá con usted, bendito el nombre del Señor. ¿Y cuál es la recomendación que Jesús da a los papás? ¿Qué le dice? Gloria a Jesús. Les mandó mucho que nadie lo supiese. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que Jesús dice, el milagro que acabo de hacer con tu hija, que nadie lo sepa? Y usted que es lector de la Biblia, usted va a encontrar siempre, cuando Jesús hacía un milagro, él decía, no le digan a nadie. Manténgase calladitos. ¿Por qué Jesús prohibía que esos milagros que el Señor hacía lo divulgaran? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no solamente vino, no fue el objetivo principal de su venida sanar a los enfermos o libertar a los demonios, a los endemoniados. Su objetivo principal de Jesús era la salvación de las almas del ser humano. Mucha gente, muchos predicadores, atraemos a la gente diciendo, hermano, señora, vecina, vamos a pedirle al Señor que lo sane a tu hija. Y el Señor va a sanarlo por misericordia. Pero fíjese, el Señor lo sanará hoy día, a 10 o 5 o 20 años, esa persona va a morir. Lo primero que se tiene que hacer es decirles que lo más importante de la sanidad es la salvación de sus almas. Y decirle a la gente, señora, está bien, Dios va a sanarle, pero antes de todo, o vecino, etcétera, el Señor quiere salvar su alma. El Señor quiere perdonarle sus pecados, Él quiere darle la vida eterna y quiere librarle de la muerte segunda. Bendito el nombre del Señor. Pues esa era la razón por la que Jesús, hermano, decía, no digan a nadie, para que no cambien el objetivo. Mucha gente hoy día, hermano, está en la iglesia porque Dios ha hecho un milagro. Yo voy a la iglesia porque a Dios le agradezco porque ha hecho eso. Agradécele a Dios, a Jesús, porque Él te perdonó tus pecados. Agradécele por la muerte de Jesús y por ella usted tiene salvación y tiene vida eterna. Eso es el motivo de nuestro agradecimiento. Las enfermedades siempre van a venir. Bendito el nombre del Señor. Gloria sea Jesús. Por esa razón, hermanos, que Jesús, cuando llegó a Capernaum, recordemos que Capernaum era el cuartel general del Señor. De ahí salía a las misiones que Él tenía y regresaba ahí. Y ahí Jesús hizo muchísimos milagros. Usted que es estudiante de la Biblia. Pero ¿quién creía en Jesús? Nadie. Y Jesús le dice, oh Capernaum, si estos milagros hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, que son, hermanos, ciudades gentiles, ¿cuántos se hubiesen arrepentido? Es que la gente a Jesús le seguía ahí, no por ingratitud de salvación de su alma, sino le seguían por los milagros. Oh, cuando Jesús llegaba, las multitudes se iban, porque ellos veían milagros. Milagros. Pero ¿quién había creído ahí? Ahí tenemos solamente uno, que es Pedro. Él había creído. Por eso cuando Jesús, hermanos, les dice, ¿ustedes también quieren irse? Pedro dice, Señor, ¿a quién vamos a irnos si tú nos das palabras de vida eterna? Esta es la razón, hermanos, por la cual Jesús les prohibía hablarles. Nosotros primero tenemos que hablarle de Jesucristo, después la sanidad, después la iglesia, después los milagros. Habla de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Amados, aquí tenemos Jairo. Ya al terminar todo ello, vemos a un Jairo contento, sonriente, feliz, porque recibió su milagro. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Jairo recibió su milagro. Y Jairo no recibió el milagro porque él lo declaraba, sino porque él había depositado su fe en el Señor. Por eso nuestra enseñanza, Jesús, esperanza en tiempos de crisis. Si este tiempo, Perú, pusiéramos su esperanza en Jesús, Él daría solución a estos problemas que está viviendo la nación. Pero lastimosamente, el hombre, los peruanos están bloqueados la mente,
Más han puesto esa esperanza en X persona, en X persona. Pero recordemos que las personas jamás, el hombre jamás va a dar solución a los problemas. Nunca va a dar solución a los problemas, porque el hombre tiene en su corazón, estaba un corazón lleno de maldad, a menos que haya sido lavado por la sangre de Jesús. Hermanos, Dios nos ayude. Cuando tengas problemas, acude a Jesús. Cuando tengas problemas, acude a Jesús, pero hágalo con mucha reverencia. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Póstrate. Llora si quieres. Cántale a tu Señor. Oh, gloria a Jesús. Alégrate. Y luego, ponle tu situación. Muéstrale en qué situación estás. Cualquiera sea tu situación. Y luego invítale, Señor, ya no aguanto más. Sáname, ayúdame. Soluciona mi problema. Pero luego, sé perseverante. Sé perseverante, no desmayes. Al final, Dios hará tu milagro. Muy bendecidos y que la paz del Señor llene vuestros corazones. Póngase de pie. Vamos a agradecerle a nuestro Dios por este momento tan sublime, tan precioso. Vamos a orar un momento. Hay mucha gente, este tiempo están enfermos. Sí, este COVID está atacando al mundo entero. Personas no solamente con el COVID, sino también están llegando, hermanos, peticiones. Hay mucha gente que está pasando momentos difíciles porque están, hermanos, desahuciados, porque el cáncer les ha tocado sus pulmones, han tocado, hermanos, sus cuerpos, otros están con tumores. Hoy, hermanos, es tremendo. Y hay miles de enfermedades, hermanos, que están ahí. A usted también le digo, confíe en el Señor, espere en el Señor y luego verá la gloria de Dios. Vamos en un momentito haciendo una oración, orando al Señor por aquellas personas que en este momento están pasando crisis matrimoniales, familiares, enfermedades económicas, todo ello. Si usted es una de esas personas, hazlo como Jairo. Hazlo como Jairo y espera en el Señor. Espera tranquilo. Nunca te desesperes. Yo estuve pasando una crisis. Sí, yo estaba pasando una crisis. Desde el momento que me detectaron que era positivo al COVID, la crisis vino a mi vida. No entré en desesperación, eso sí, no entré en desesperación. Del momento que me dijeron que yo que era positivo al COVID, lo primero que fue, hermanos, encomendarme al Señor. Le clamé, lloré delante del Señor, le puse mi caso y ahí terminó todo. Desde ese día, no más oré, porque ya no tenía fuerzas. Solamente esperaba. Esperaba porque yo sabía que el Señor iba a hacer un milagro. Esperé un día, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos días. Y cuando ya el médico diagnosticó que mis pulmones estaban muriéndose, había bajado tanto mi saturación que ni siquiera cuenta me daba. Eso de las 2, 3 de la mañana, no lo sé perfectamente. Pero les digo, hermanos, aquí está el Señor. De repente sentí sobre mi espalda, así sus dedos. Pasó 1, 2 veces. Yo pensaba que era mi hija. Ella me atendía todos los días. Yo pensaba que era ella. Cuando ella se acercó en la mañana, le pregunté si ella había venido a la habitación. Me dijo que no. Ahí entendí que fue el Señor. Y desde ese momento, hermano, mis pulmones fue sanados. El COVID desapareció totalmente. Yo no podía hasta ese día sentarme. Tenía que reforzarme con almohadas a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Bueno, atrás, hermano, estaba el espaldar del sofá. Para poder alimentarme tenía que hacerlo con sorbete, no podía agarrar la cuchara. Pero cuando el Señor me sanó, ya, hermanos, me senté sobre la cama, inmediatamente pasé a la sala.
Porque cuando hace el Señor los milagros, lo hace, gloria a Jesús, y lo hace perfectos. 2 o 3 días más luego, o de repente menos, ya me dieron de alta. Hoy estoy así, bendito el nombre del Señor. Soy un milagro del poder de Dios. Me han sugerido, mis hijos me han sugerido que vaya a una clínica para que me hagan la terapia. No, digo, el mejor terapéutico es Jesús. Y la mejor medicina que tengo yo, hermano, para ello, es la oración. Persevero, sé, sí, el cuerpo, hermano, se me duele todo, pero digo, Señor, aquí estoy. Yo sé que ya estoy sano, gloria a Jesús, y veré la gloria de Dios. Y yo estoy viendo todos los días. Así es la vida, hermano, así es la fe. Jairo, así también fue. Haga usted lo mismo. Haga usted lo mismo. Esos días de la enfermedad, yo no leía la Biblia. Tampoco oraba. Lo que hacía era escuchar alabanzas. Porque yo quería orar, no podía. Leer la Biblia no podía. Escuchaba alabanzas. Gloria a Jesús. Y cuando ya el Señor me sanó, comencé a leer la Biblia y Dios comenzó a hablarme en la Biblia. Vamos a orar, hermano, por todo ello. Amado Dios y Padre Santo, nos has enseñado, Señor, tu palabra. Porque usted, Dios bendito, conoce las necesidades de miles de personas que están pasando una crisis personal o crisis familiar, crisis económicas, crisis conyugales, Señor. Y has puesto, Señor, a Jairo como un ejemplo cómo debemos venir a adorarte. Señor de los cielos, usted está viendo las muchísimas personas que están, Señor, desahuciados por la ciencia médica. Algunos están agonizando, Señor, como estaba la hija de Jairo. Oh Dios, pero nosotros elevamos nuestra oración a ti, Señor, creyendo que usted es un Dios sanador. Es cierto que los médicos terrenales ya dicen no podemos, ya denle calidad de vida a su enfermo, pero usted es el médico celestial. Además está escrito en tu palabra que muchas son las disposiciones del hombre, pero la palabra final es de usted, Señor. Hoy te clamamos, te rogamos sanidad, Señor, para los miles y millones que están en diferentes hospitales, Señor, sufriendo de toda clase de enfermedades. Aquellos que están, Señor, desahuciados porque les ha atacado el cáncer, tienen cáncer a los pulmones, cáncer en las piernas, cáncer en su cuerpo. Señor, te suplicamos, extienda usted su mano, Señor. Extienda usted su mano y dele sanidad a ellos, Señor. Oh bendito Dios, para aquellas personas que están infectadas por el COVID, Señor, haga, Señor, ese milagro, así como usted hizo en mí, Señor. Y te oramos por todos, Señor, todos los niños y a los adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Obre un milagro hoy día, Señor. Y aquellos que han estado confiando día tras día, hoy muéstrale tu poder milagroso, Señor. Padre, sé que siempre nos escuchas, sé que estás atento a nuestras oraciones, y por eso te damos gracias, Señor, por la sanidad que has dado. Y gracias, Señor, porque harás milagros en aquellos que se acerquen a ti con perseverancia. En el nombre de Jesús, Padre mío, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a rendirle un fuerte aplauso al Señor, que lo merece todo. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él perdió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder
resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él perdió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder